Muy buenas tardes, reciban todos. Hoy, martes de juglaría, continuamos con este ciclo de conversaciones que hemos manejado durante todo este tiempo. Hoy el tema que estaremos tratando es la música de bandas y nuestro invitado es el señor Dairo Mesa Acosta. Nos acompaña como siempre como moderador Jesús Sarmiento Chadid, que siempre ha estado con nosotros acompañándonos en todo este recorrido. Maestro, bienvenido. Bienvenido, Jesús. Esperamos pasar una tarde muy agradable, que sea muy productiva. Bienvenidos a todas las personas que se encuentran en Facebook Live y por Webex. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Jesús, maestro, este espacio es de ustedes. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes, Anita. 5:05 de la tarde, estamos nuevamente en martes de juglaría. Sucre, Memorias e Historias en Sincelejo, Centro Cultural Banrepública. Saludamos en esta hora de la tarde a nuestro público que se conecta desde la sala de Webex en simultánea con Facebook Live. Gracias a Anita, a Kelly, a Roberto, a Alejandro, Siguellos, el equipo técnico y de producción, no fuese posible esta transmisión en simultánea desde la sala de Facebook Live. Hoy, queridos amigos, tenemos un invitado, como siempre, especial para todos ustedes, un invitado que circunda desde vieja data el mundo, el universo musical de las bandas de viento. Daironel Mesa Acosta, arreglista, trompetista, investigador, director de la superbanda de Colomboy, director encargado en su momento de la 8 de septiembre de San Luis de Cincé. Actualmente gerencia, regenta la sublime banda departamental de nuestro departamento Sucre. Maestro Daironel Mesa Acosta, en esta hora de la tarde, bienvenido a Martes de Juglaría. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Darle también los agradecimientos a la gerencia del Centro Cultural del Banco de la República, a darle la bienvenida al equipo técnico que está con nosotros esta tarde y especialmente a todos los que se conectan esta tarde desde la sala web por acompañarnos. Bueno, y estamos aquí dispuestos para hablar de música. Gracias, maestro Dairo. Un placer inmenso tenerlo en nuestra sala de Webex con Banrepública y nuestro director Edwin Carrillo Duarte. Maestro Dairo, hablar de porros es hablar de una cosmovisión, hablar de una idiosincrasia, de un discurso, de un arte, pero sobre todo de un estilo de vida. Maestro Dairo, en su concepto y para nuestra audiencia que se conecta no solo a nivel de Sucre y Sincelejo, sino a nivel nacional, ¿qué es eso que escuchamos que se llama porro? ¿Qué significa ese universo que arrastra a todos en un momento determinado y que es uno de los tantos ritmos que engalana nuestra música sabanera? Bueno, Jesús, hay de pronto una pequeña confusión en la gente con respecto al término porro. Si nos referimos al diccionario de la RAE, recientemente pues se incluyó el concepto de porro como ritmo musical colombiano originario de la costa atlántica. Pero el problema no es ese, el problema es que a veces la gente confunde lo confunde lo que es un ritmo con un género. Y entonces cuando tú me dices el universo de la música que se llama, da la impresión como que estamos hablando de algo macro. El porro en sí es un ritmo musical. ¿Qué son los ritmos musicales? Pues los ritmos musicales simplemente son los patrones básicos de acompañamiento que se le dan a las melodías. Eh, en el vallenato, por decirte algo que es un género, existen 4 ritmos básicos, que es el ritmo de porro, de paseo, el ritmo de merengue, el de puya y el de paseo son. En la banda, de nuestras bandas populares, existen muchos ritmos y entre ellos existe el ritmo del porro, que entre otras cosas vamos a desglosar más adelantico. Entonces, para mí, el ritmo es simplemente musicalmente hablando, el porro es un ritmo. Más, habría que hablar entonces del género de banda. Y mucha gente lo está confundiendo como con el género porro. Cuando se habla de porro, pues entonces están entendiendo que todo lo que suena a la banda
es porro, y no es así. Al hablar de la música de banda, siempre estamos hablando de una categoría que es interpretada por banda, que es un género. Y en ese aspecto, pues sí hay que decir pues, que el género de la música de banda pues encierra muchas cosas, desde lo social, de lo cultural, de lo ancestral. Para nosotros los músicos, pues la música de banda, que es lo que muchos entienden como el porro, es casi que el diario vivir, no solamente de nosotros los músicos, donde hemos consagrado nuestra vida, nuestros anhelos, hemos de pronto puesto la visión de nuestro proyecto de vida a la gente. La música de banda, pues igualmente los identifica. La música de banda tiene mucha importancia para las comunidades. Desde ese punto de vista, pues hay que hacer esa gran aclaración. Cuando hablamos de porro, ritmo, estamos hablando de ritmo que acompañan a las canciones. Entre ellos, pues podríamos decir que el toro negro es un ritmo de porro. Eh, Hablar entonces de género de bandas, ya incluíamos todo lo que es interpretado con las bandas. No sé si es válida o tienes alguna inquietud respecto a ese concepto. Muy diciente su apreciación. Maestro Dairo, cuando nace de cualquier autor, y más adelante hablaremos propiamente de su vida musical, porque usted ha sido un artífice de muchas obras que han ido a las bandas de viento. Cuando cualquier compositor pare o es artífice de una obra, de un porro, ¿en qué se inspira ese compositor? Es decir, pudiéramos mirar de que hay una musa, como en casi todos los géneros, hay una musa que los motiva a ustedes, una musa que los arrastra, los impulsa, o bien sea el motor a seguir, que pueda ser bienvenida en cualquier momento, no está a la orden del día siempre. ¿En qué se inspiran ustedes para componer? Bueno, la verdad es que nosotros los músicos de banda, nuestras obras generalmente son de carácter instrumental y siempre estamos con el silbido en la boca, con la melodía en la mente. Cualquier movimiento, cualquier objeto, de pronto es motivo para la creación de un tema. Lógicamente las fiestas en los pueblos a uno lo motiva mucho y pensar que yo mañana o pasado voy a estar en la fiesta de tal pueblo y que allá de pronto hay tal cosa, eso de pronto trae a mi mente unas ideas y quiero de pronto regalarle una melodía a San Marcos, por decirte algo, entonces yo compongo un tema que se llame San Marcos y así nació gran cantidad de repertorio de música de banda y contamos a los amigos. El maestro Pello Torres era experto componiendo porros y la gran mayoría del repertorio del maestro de Pello Torres era dedicado a sus amigos, porque ahí está también la esencia de vida de uno, dedicarle a las cosas que quiere, a los amigos, a la tierra, a los animales, a la naturaleza. Cualquier de esos motivos, pues es ideal para componer una canción y sobre todo cuando en la mayoría de los casos no hay un texto que defina y simplemente a veces por capricho o por gusto uno le dedica a cualquier cosa, no, digamos, al pueblo, a la gente, una composición musical. Entonces vemos pues que los porros de antes tenían unos nombres bastante llamativos, toda la parte de la naturaleza, los animales, encontramos al pájaro, encontramos al ratón, encontramos al tigrillo, está cada uno de esos en la parte del paisaje, encontramos a los pueblos, San Marcos, Cincé, todos tienen sus porros que lo identifican. De cualquier motivo de eso, pues puede salir la inspiración para un tema. Comprendo, maestro. Hablando de las bandas de viento, que son las directas implicadas para ejecutar de manera magistral, como bien lo han tenido desde muchos lustros atrás, las bandas de viento, maestro Dairo, para ilustrarle a nuestra audiencia, son ese eje principal. Después de ustedes, los compositores, viene ese engranaje o ese complemento que son las bandas de viento. Y bueno, ¿quién mejor que usted sabiendo esto como director de muchísimas bandas, como lo vamos a mirar más adelante en esta entrevista?
Super Banda de Colomboy, la banda departamental de Sucre, que usted en este momento regenta o gerencia. Expliquemos a la audiencia, maestro, porque hay por un lado, y es común verlo, desconocimiento y por otro lado desinformación. ¿Qué es una banda de viento? Y obviamente, ¿qué músicos la componen? Muchas veces el sabanero, el común de la sabaneridad todavía no tiene claridad o simplemente tiene un desconocimiento, repito, de eso que es una banda de viento. Sabemos que en coyunturas de festividades se engalana un poco mejor, pero obviamente no hay claridad. Cuéntenos, maestro, ¿qué es la banda? ¿Cuántos músicos la componen? ¿Su organología cómo está discriminada o cómo se desgrana? Vamos a tratar de hacer un recorrido por las bandas. Pues, una banda de músicos simplemente es una agrupación musical conformada por instrumentos de viento e instrumentos de percusión. Ahí la podemos diferenciar de las orquestas. La banda solamente utiliza vientos y percusión. Las orquestas, además del viento y percusión, también pueden utilizar los instrumentos de cuerda, los instrumentos de arco. Entonces vemos que las bandas de concierto, además de todos los metales, de todos los instrumentos de percusión, también cuentan con los violines, cuentan con los contrabajos y todos los instrumentos de metal y algunos otros más. Eh, la- las bandas solamente son vientos y percusión. Dentro de los instrumentos de viento de la banda están dos familias importantes que son las maderas y los metales. Las maderas están compuestas por la flauta, los clarinetes, los oboes, los fagots, los saxofones, aunque no son de madera, pero en su origen fueron también algo así como de madera, y pues se consideran dentro de la familia de las maderas. Los metales están las trompetas, los bugles, los cornos, los trombones, los barítonos, las tubas. Y por el lado de los instrumentos de percusión, pues los instrumentos básicos son el bombo, los platillos, los redoblantes. También se le puede incluir instrumentos populares o propios de cada región de las bandas. Nosotros en nuestras bandas solamente incluimos el bombo, el platillo, redoblante, pero en cualquier otro lado donde necesiten incorporar por ejemplo, unas maracas o una guacharaca, un tambor, un cencerro, cualquier de eso, como en el caso de las bandas de la región de Valledupar, que tocan sus paseos vallenatos, entonces incluyen la caja vallenata, incluyen la guacharaca, lógicamente para ajustar más el ritmo y tener más parecido con los ritmos originales. Eh, Hay instrumentos sinfónicos para las bandas sinfónicas, como los timbales, las marimbas, los xilófonos, las campanas. En las bandas grandes sinfónicas de concierto también se incluyen los contrabajos de arco, de cuerda, solamente en las sinfónicas. Tipos de bandas. Bueno, tenemos las bandas sinfónicas de función principalmente en la realización de conciertos, ya sea en espacios cerrados o en espacios abiertos. Escuchemos una banda sinfónica. Sí, es un sonido bastante limpio y tiene una función pues, para conciertos y su repertorio es muy selecto, ¿no? Bandas militares, generalmente pues al comienzo las bandas fueron de carácter militar. Su función específica pues acompañar los eventos militares, los desfiles, los actos oficiales, etcétera, etcétera. Eh, en las bandas de jazz que fueron originarias de Nueva Orleans, las bandas de cornetas y tambores que conocemos como bandas de paz o bandas de guerra que le decían anteriormente, bandas procesionales encargadas de los actos religiosos con la Iglesia Católica para acompañar sobre todo las procesiones, las marching band, precisamente de donde nacieron las bandas allá de Inglaterra, por allá, y bueno,
las bandas nuestras, las bandas folclóricas, que no solamente aquí en la costa, sino que está regada en todo Colombia y en toda Latinoamérica. Eh, Podríamos decir pues, que la historia de la aparición de las bandas se remonta a más allá de la edad antes de Cristo. Hay evidencia que fue ya 1600 años antes de Cristo, pues ya los egipcios utilizaban a su acomodo bandas para acompañar precisamente los oficios militares. Eh, las transformaciones de los usos oficiales de las bandas de viento en Inglaterra. Eh, Se sabe pues que las bandas actuales, como las conocemos hoy en día, nacieron en Inglaterra, por allá en la década del año 1920, Gales, que está ahí pegadito con Inglaterra, y Inglaterra pues fueron los dos países donde ya después de la perfección de los instrumentos de viento y de los instrumentos de percusión, pues ya más o menos se formalizaron las bandas tal cual como las conocemos hoy en día. Más sin embargo, pues desde la Edad Media también en Occidente la existencia de las bandas se asocia al ámbito militar, gracias a su vínculo con otros escenarios. Actualmente nuestra banda, eh, las vemos como las agrupaciones de los pueblos, como de las plazas públicas, los desfiles, las iglesias y en general de todos los actos públicos. De esta manera, pues, de la función militar y en ceremonias, incluyendo actos oficiales y religiosos, las bandas de música en el occidente adquirió progresivamente un papel social más amplio desde los servicios estéticos, desde servicios estéticos y de entretenimiento. Después de lo militar y lo eclesiástico pasaron a prestar el servicio social a las comunidades. Esta transformación, pues lógicamente no solamente ha sido en Europa, sino que también pasó a América Latina. En Colombia, las primeras bandas militares se conformaron a finales del siglo XVIII, teniendo como primera referencia en Bogotá la banda de la Corona en 1784, dirigida por el maestro Pedro Carricante. Hay que recordar que Simón Bolívar ya para esa época, después de la independencia, Simón Bolívar ya era un bailador consumado de las contradanzas, y entre ellas, pues, la contradanza La Libertadora. Las primeras bandas civiles se conformaron a lo largo del siglo XIX, vinculándose primordialmente con los bailes de salón. Caso de pronto, para poner ejemplo, en Medellín eh, existían las bandas civiles para hacer los bailes que se hacían en Medellín, donde eran contratados por la gente, y entre otras cosas, pues allá viene quizás un defecto, que era que no cobraban, o cobraban sumas muy exiguas. La gente de entonces pues, comenzó a pagarle muy mal. En 1845, en Montería, también hay una experiencia cuando el profesor José Ángel Ruiz Viaña fundó una banda de música a cuyos acordes se bailaban piezas clásicas. Entre otras cosas, el repertorio que estas bandas eh, ejecutaban, pues era repertorio europeo compuesto por bal, por marchas militares, por mazurcas, y, y de pronto eh, piezas de música clásica para acompañar procesiones. Por eso no es raro que hoy en día, cuando vemos las procesiones en la calle acompañadas por nuestras bandas, lo que se toca pues, son marchas o pasodobles. Eso viene de allá con la tradición europea. Comprendo, maestro. Precisamente usted ha tocado un punto importante a lo cual quería referirme, y es el de que vamos a dirigirnos a toda la audiencia en lo siguiente. Es bueno anotar que aquí en nuestra sabana de Sucre, el antiguo Bolívar o el viejo Bolívar Grande, las bandas no arrancaron tocando lo que es el porro y el fandango como lo conocemos hoy en día, en su máximo esplendor. Fue, como usted bien lo anota, ritmos netamente europeos, tales como foxtrot, mazurca, contradanza. Maestro Dairo, hay un episodio muy interesante, quisiera conocer su apreciación. Aquí en el viejo Bolívar Grande, hoy departamento de Sucre, era un departamento muy extenso, otrora. Aquí nos encontramos que al lado de las bandas, al lado de toda la idiosincrasia cultural, nacen personajes, afloran personajes, los cuales trascienden en tiempo y en espacio, como es el caso
de Sebastián Romero Troncoso, don Chano Romero, paisano suyo, de San Luis de Cincé. Don Chano, aquí siendo presidente José Hilario López, llegó por comisión presidencial el gobernador de Bolívar, José María Obando, a realizar una especie de elevación a Cantón a lo que hoy es esta provincia, una vieja división político-administrativa que se utilizaba en el derecho constitucional en esa época y de los viejos estados que conformaban una confederación. Allí, don Chano Romero logra traer de Cartagena una banda marcial, la cual sirvió para amenizar el evento magno de la llegada del general José María Obando. Particularmente con ese hecho histórico que es de vieja data, ¿qué apreciación le merece, maestro? Es decir, ¿cómo ve usted esa importancia que desde ya, como usted lo anotó, desde ya en esa época se le venía dando a las bandas, aun cuando fueran de resorte marcial, como en este caso lo hizo Chano Romero? Pues fíjate, Jesús, que la historia todavía es un poquito más profunda. Ya vimos que, pues, que las bandas llegaron como funcionarios militares, ¿no? Venían de España y de Europa, venían ya con su fin militar, pero a medida que fue pasando el tiempo, pues, y sobre todo ya para las proximidades de la independencia, pues ya el gobierno, los gobiernos eh, estaban apoyando la formación de bandas en el país y no solamente con músicos españoles, sino que ya también los músicos criollos hacían parte de las bandas militares. Y hay que darle una connotación al caso específico del gobierno del doctor Rafael Núñez, de general Rafael Reyes, por allá por los años 1800, eh, después viendo la importancia que tenía la banda en el apoyo militar, eh, dio la orden de la conformación de bandas militares en cada una de las ciudades del país. Lógicamente, Sincelejo no quedó excluido, entonces desde allá viene la historia, y aquí en Sincelejo se conformó la banda militar, lógicamente en Cartagena, en cada una donde había un cantón militar, había una banda militar y lógicamente que eso fue el fruto que sembraron los militares y que puso a sonar a Colombia. Después de desaparecidas las bandas militares, pues se pasó ya a las bandas civiles. Pero igualmente el general Reyes hacía ese mismo rito que del general Obando, que donde quiera que él iba, pues tenía la banda militar que hacerle el recibimiento. ¿Sí? Entonces, donde quiera que iba el general Obando, y lógicamente, perdón, el general Reyes, lógicamente el presidente eh, cartagenero, había que recibirlo con banda, bien, pero esto ya son las importancias que trae la banda como actores principales, no solamente en los festejos públicos, sino institucionales. De pronto eso fue una de las partes donde hubo mayor apoyo institucional a las bandas nuestras. Entonces, Comprendo, maestro. Maestro Dairo, sabemos que desde los pitos traveseros y desde las gaitas, ese espíritu, como se ha llamado, de elementos de resistencia o de elementos de estructura, se ejecutaba porros. Cuando, en su consideración, maestro Dairo, cuándo va el tránsito o el endoso de los pitos traveseros en el porro a la banda? ¿Cuándo hay ese desplazamiento ya de por sí de four stroke, de contradanza, de mazurca, y decimos, hoy amanecimos tocando porros, hoy amanecimos tocando fandango? ¿Desde qué data en la historia ese registro, profesor Dairo? bueno, Jesús, la verdad que no solamente de los pitos traseros, sino mucho atrás de los bailes cantados, ¿no? Los bailes cantados, recuerda pues que
simplemente era la manifestación de los africanos que traían su música y que de pronto por carencia de instrumentos acá en su estadía acá de esclavos, hacían sus rituales acompañados de cantos, acompañados de palmitas y de instrumentos de percusión como tablitas o cosas. Y mucho tiempo después le incorporaron los tambores, un par de tambores. De allá viene entonces ese repertorio y que luego hubo el cruce con la raza criolla, con nuestros indígenas que tenían las flautas, y entonces ya hubo el mestizaje entre lo africano y lo indígena, por un lado, y por el otro lado, pues siguió la parte original de los bailes cantados o fandangos de lengua, como se le conocía. Y bueno, eso siguió por mucho rato hasta que comenzaron a aparecer las bandas civiles acá en la costa. Estamos hablando ya de finales del siglo XIX. Hay evidencia, la banda San José de Tolu Viejo, que en un principio se llamó la banda 20 de Julio, fue fundada por don Filiberto Pérez Albi en el año 1960, perdón, 1860. Fue quizás la primera banda de este tipo que se formó en la costa. Y originalmente comenzaron tocando las marchas y los bailes y esas cosas, pero ya también comenzaron a hacer música criolla. Eh, en Montería, como te contaba, en 1845 ya también se tocaban repertorio que era un cruce o una adaptación de esos bailes cantados y de los fandangos de lengua y de los pitos traveseros. Ya se comenzaron a inventar los ritmos, entonces, pero no se puede decir con exactitud en qué sección, en qué pueblo, ni en qué fecha exactamente comenzó a producirse los ritmos de las bandas nuestras. Lo que sí es pues que ya para 1890 ya había bandas regadas por toda la costa, las bandas nuestras populares. En mi caso, en Cincé, ya en 1895 ya había la banda Armonía de Cincé. En la banda, después de la guerra de los 1000 días, el, el, el trompeta Marcial Martínez, que hizo parte del regimiento de General Reyes, pues después de salir del regimiento fue a la villa de San Benito Abad y fundó también la banda 14 de septiembre de San Benito. ¿Qué te digo? Entonces ya comenzó, fue además de la parte militar, entonces podemos de los mexicanos y los indígenas que ya estaban cruzados 10 pasos a repertorio que hoy en día estamos ejecutando la banda. Ahí nacieron ritmos como el porro, como el fandango, como la cumbia. De pronto, Ismael, ritmos como la cumbia, el porro, que al pasar de un formato al otro, de pronto hubo alguna diferencia con los ritmos originales, pero esto nació de ahí. Comprendo. Maestro Dairo, de alguna manera, comentamos un poco más temprano que las bandas de viento son, como usted lo mencionaba hace un momento, el actor principal en esta dinámica o en este andamiaje. En ese contexto, en ese sentido, decimos que no podemos dejar de lado a quienes regencian cada instrumento, quienes regencian un bombardino, un redoblante, el bombo, el clarinete, la trompeta. Y hablemos un poco, avanzando en la historia, ¿cuáles son esas características que usted ha podido notar, degustar, ha podido percibir de una u otra forma en los músicos de banda? ¿Cuáles son esas características, esa idiosincrasia naturalmente sabanera? Porque estamos hablando de un carácter sociológico, casi que étnico también. ¿Qué visión tiene usted, maestro Dairo, sobre estos nobles músicos del cual usted hace parte de este gremio notable? Ese músico de banda, ¿de qué se diferencia, por ejemplo,
del músico que regenta el acordeón sabanero, que regenta cualquier género en acordeón, porque no solamente si hablamos de acordeón, hablamos de música sabaneridad, hablamos de un abanico. ¿Cuál es esa característica que ustedes tienen? ¿Cuál es ese catálogo que ustedes presentan de entrada para decir, aquí estamos nosotros, somos músicos de banda, somos sabaneros, somos sabaneridad? Bueno, la verdad es que esa parte social del músico se dio desde un principio. Eh, las bandas saben a pueblo, las bandas son de pueblo, la gente que conforma las bandas somos gente de pueblo y es donde más tenemos ecos. La banda en la ciudad se pierde. Eh, y desde ahí, pues, desde los estratos socioeconómicos de los músicos, pues, no quiere decir que sean muy bajos, pero sí son gente de estratos sociales, que te digo, muy por debajo comparándola con el resto de la gente que participa en las festividades, de los ganaderos o de los empresarios. Nosotros somos gente humilde y dentro de esa humildad tenemos algo muy importante que es la parte, la nobleza. Somos gente muy espiritual, gente muy sana. De pronto esa es una de las características más importantes en la música, los músicos de banda. El personal que está en la banda eh, no lo hace tanto por el dinero y muchos dicen, no, lo que pasa es que la banda no cobran o no les pagan. Yo digo que de pronto es que porque no cobramos, porque tenemos esa parte de nobleza y de servicio que a nosotros nos importa más hacer música que hacer plata. Entonces, desde ese punto de vista, pues es una gran falla y que, bueno, hemos de pronto desperdiciado esa parte, pero por un lado, a nosotros nos reconoce como gente noble, gente buena, gente sana. Eh, Somos gente que queremos y nos damos a querer. Entonces, de pronto, eso vale más que cualquier fortuna económica. Maestro Dairo, cuando usted llega a las monumentales Corralejas, ese emblemático epicentro, redondel o simplemente monumental, quizás el mayor adjetivo sería ese, monumental. Cuando usted siente esa arena convulsionada, siente esa arena que casi movediza al unísono del filo de las 2 de la tarde, cuando va a salir el primer astado, va a salir el primer ejemplar. ¿Qué siente Maestro Dairo o qué ha sentido con su grupo, con su banda, y lanzan un soberbio porro, lanzan el primer porro, que entre otras cosas se complementa mágicamente con las altas temperaturas que nos caracterizan aquí en el trópico, nos caracterizan en nuestras sabanas? ¿Qué siente usted, Maestro Dairo? ¿Qué es la primera sensación que usted percibe con sus músicos al unísono? Bueno, imagínate, pues, Jesús, pues, lo primero es el calor de la gente, que deja antes uno ubicarse en el sitio, en el palco donde va a medizar la tarde de Corraleja, ya la gente pues lo está llamando a uno y lo están, ¿qué te digo? Lo están mimando, porque en ese momento cuando somos centro, en ese momento somos centro, somos la atracción de todo el mundo nos quiere, todo el mundo nos admira, y cuando arranca la banda, sentir el entusiasmo de la gente y generalmente acompañado con el huepaje, esa vaina para uno, que te digo, se le paran a uno los pelos y siente uno la emoción, igual que el que está al lado bailando, uno también goza, aunque es un trabajo, pero igualmente pues uno también se la goza y se siente uno importante, aunque después de la tarde de Corraleja a uno quizás ni lo conocen, pero en ese momento el músico es el centro, es, es el atractivo, es la persona más importante. Entonces, desde ese punto de vista, pues es lo que nosotros
quizás nos conforma y nos conforta para ir a llevar la alegría a las comunidades, a veces hasta, como digo, mal pago y hasta a veces hasta mal alimentado, pero bueno, una cosa por la otra. Comprendo. Maestro Airo, ¿qué anécdota podríamos citar en esta hora de la tarde, ya cuando va cayendo lentamente la tarde y aparece la noche? ¿Qué anécdota jocosa, anécdota curiosa o sui generis tiene usted en esos ires y venires, en esas lides emblemáticas, en los palcos engalanados con ustedes, con el fervor, como usted lo ha dicho bien, del colectivo social, ese fervor que muestra la gente sabanera y que otrora mostraba gente del interior cuando venía, por ejemplo, a nuestras fiestas enerinas? ¿Qué anécdota recuerda, maestro Dairo, que usted diga hoy por hoy como si fuese ayer? Pues nosotros los músicos somos un libro de anécdotas vivientes. Eso, digo, uno a veces, después que pasa la fiesta y pasan las cosas, uno comienza a recordar esas cosas y a uno, bueno, por decirte algo jocoso, en los pueblos donde uno va, que no hay restaurantes, no hay, eh, los músicos son repartidos en las casas de familia. A fulano le toca uno, usted del bombo se va para allá para donde fulano, ¿verdad? Y a veces uno no conoce ni el dueño de la casa. Y eso nos pasó a nosotros en la banda de Cincé con mi hermano. Eh, y resulta y pasa que estábamos en la corraleja y en la corraleja se formó una discusión de alguien con los músicos porque quería que le tocáramos música y bueno, hasta que mi hermano sacó la mano y le dio una palmada al tipo que ya no lo dejaba tocar el bombo y se formó la vaina ahí y cuando el tipo se acabó la corraleja y ya el tipo salió para donde le habían ubicado la alimentación en cuenta que el dueño de la casa era el que había estado de pelea con él. ¿Cómo va a ser? Entonces, Venga, de pero esos son, ¿cómo de recibió esos eso, hermano? son anécdotas, imagínate tú, el tipo, bueno, de esos hay 50.000 anécdotas y cuentos, que caramba, que uno, y quizás con eso que uno se paga, ¿no? Recordarlo, hacer los recordatorios y sentar con uno a echar los cuentos y a reírse de las cosas que a uno le pasan en la banda. La vida del músico, por ese lado, más que frustraciones, pues son alegrías, ¿viste? Comprendo. Pero, maestro, de alguna manera se llevan ustedes la satisfacción siempre en cada espectáculo, en cada disertación musical, de que están sentando un precedente y que van dejando en alto el nombre de la sabaneridad, de nuestra cultura sabanera, sobre todo pues que usted ha sido uno de los mayores referentes a nivel bandístico en este mundo bandístico donde hoy por hoy sigue vigente la banda, aun cuando ya le hayamos dicho adiós, un adiós quizás para no volver a la Corraleja, a esa monumental que siempre la recordaremos, que siempre vivirá en nuestros corazones, esas monumentales o epicentros donde muchísimas veces hemos estado. Maestro Dairo, siguiendo con el porro, con su majestad el porro, nos encontramos que, bueno, en esa euforia, en ese holgorio, en esa sabrosura, que las endorfinas empiezan a hacer su trabajo en nuestro cuerpo humano, pensamos en la alegría, estamos efusivos, no hay cabida para una malquerencia, no hay cabida para una tristeza. En ese momento, las personas o el conglomerado, pues difícilmente va a ponerse a la tarea de decir, bueno, este porro es una subclase o una derivada llamado porro paliteado. Este es porro tapado. No se van a poner a la tarea porque, repetimos, hay euforia, hay efusividad y los pocos que de pronto del público sepan ese tema, quizás no lo tengan claro. Y digamos, maestro Dairo, ¿cuáles son esas derivadas del porro? Empecemos con el porro paliteado, ese porro que muestra una finura, una cadencia, hay un diálogo entre clarinete y bombardino, ¿verdad? El bombo se queda en silencio sepulcral. Hablemos un poco qué es el porro paliteado, maestro Dairo. Bueno, el porro paleteado es exclusivo de nuestras bandas folclóricas.
específicamente de las bandas pelayeras, que le ha dado el nombre de porro paleteado, y últimamente los pelayeros pues lo reclaman como de ellos, y es verdad, es de ellos, un estilo muy particular de ellos componer esos porros. Se habla de porro pelayero con un repertorio más o menos compuesto a partir de los años 1918, 1920, hasta más o menos los años 1940 o 40 y tantón, donde ya se dejaron de componer esta clase de porro que tenía unas características muy particulares. Entre ellos, pues, este porro paliteado, formalmente, o sea, organizativamente, consta tradicionalmente de dos secciones muy diferentes. Una sección A que podríamos llamar, la podríamos llamar a la parte del porro en sí. ¿En qué consiste? Consiste simplemente pues, en una parte de trompetas con exposición improvisada. Un trompetista líder de la banda va improvisando y el resto de la banda le va respondiendo con una respuesta siempre fija, la misma. Lo podríamos asimilar como una pequeña discusión entre el trompetista con el resto de la banda, lógicamente acompañado del fondo o de la base rítmico-armónica de la percusión, ¿no? Pero los instrumentos de viento, el trompetista va improvisando y la banda siempre le va respondiendo de la misma parte, de la misma forma. Un ejemplo. Observamos, escuchamos ahí en esa parte pues el contraste de la trompeta con el resto de la banda. Siempre la trompeta en su forma improvisada y el resto de la banda en el responsorial. Y además de eso hay que notar la parte percusiva, qué hace el bombo y qué hace el resto de la percusión. El bombo golpea con un patrón rítmico, pum, 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 pum. Eso es lo que se llama el patrón rítmico. El redoblante va haciendo redobles largos, rellenando los espacios que deja el bombo. El platillo va llevando la parte rítmica igual a la forma de guache, ¿no? Porro o sección de trompetas. Entonces, sección de... se puede diferenciar el golpe del bombo con el redoblante y el platillo, van bastante activos, casi que eufóricos, acompañando la discusión de la trompeta con el resto de la banda. Después viene una sección B. En esta parte ya se calla la trompeta y entonces la parte melódica corre por cuenta de los clarinetes. Y encima del clarinete que viene una improvisación de bombardino o de trombón. También es notable que en esta parte la percusión, el bombo se calla, deja de tocar y comienza a golpear encima de una tablita que ellos llevan en forma de cencerro, llevando el pulso.
y entonces por eso el redoblante se oye más y los platillos amarran. Se oye más el amarre del platillo, pareciera cogerse una maraca. Esta parte se llama la parte de la bozá, es la parte más bonita del porro. Ella también con clarinete y en forma tradicionalmente era improvisada. Escuchemos a ver. La parte rítmica, vamos a mirar cómo es la parte rítmica para que vean que el bombo se calla y el redoblante sobresale. Bozá o sección de clarinetes. Entonces ahí se aprecia el redoblante cambia de patrón rítmico, amarra, es lo que se llama el paliteado, porque entonces ahí el bombo comienza a palitear, escuchamos el pin, 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 marcando el pulso, y el platillo amarra. Entonces eso, con el clarinete y la improvisación de bombardino, se convierte en una melodía bien bonita, como que la más estable entre el porro, y es la que más bailan los bailadores. Escuchemos la integración de las dos partes. Esta secuencia, lógicamente, se repite nuevamente la sesión de trompeta, otra vez la bozada, hasta que termine el tema. Escucharon ahí que de pronto entre la primera parte de trompeta y la improvisación y la llegada de la bozada hubo como algo como especie de una transición. Pa, para, 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 y eso le da la entrada a la bozada. A esa partecita la llamamos el puente. Esta es la forma de muchos porros famosos. Solamente tienen la ascensión A y la ascensión B. Dentro de estos porros pues, podemos encontrar muchos porros famosos, como en el caso de María Varilla, que acabamos de escuchar, la Mona Carolina, Soy Pelayero, el Compa de Goyo, 7 de agosto, el Gavilán Garrapatero, Ramiro Peto, Tírate al suelo. Bueno, y lógicamente después de estos porros pelayeros, casi que este tipo de porros solamente con estas dos partecitas ya no existe, solamente estos 9 porritos que te acabo de comentar ahí son los que de pronto tienen este esquema. Los demás que vienen ya tienen otro esquema. Comprendo, maestro Dairo. Soberbio porro, María Varilla, un extraordinario porro. Maestro, bajo la base de esas características que muy magistralmente usted acaba de dar, nos encontramos con la antítesis del porro paliteado y es el porro tapado. Hablemos, maestro Dairo,
de ese porro tapado? ¿Qué cosmovisión presenta el porro tapado? Déjame te termino la descripción del porro paleteado porque todavía hay otros Perfecto. elementos que no hemos nombrado. Perfecto, sí, señor. Ese primer porro tradicional de dos partes. Además de eso, entonces ya existe otra parte adicional que es una introducción, que sirve de introducción y termina de final. Es una parte que se le llama la danza, que sirve de introducción y de final. El ritmo de esta danza, yo digo que es de origen cubano, que tiene muy parecido con el ritmo de habanera cubano. Escuchemos la introducción. Porro, paleteado o pelayero. Danza. Escuchemos una habanera cubana y miremos la gran similitud que hay en la parte rítmica, la construcción rítmica. Cuando salí nadie me ha visto salir. Entonces miramos ahí, escuchamos la gran similitud, o sea que son igual las matrices rítmicas de este ritmo habanero con la introducción que se le da a los porros paleteados acá en Colombia. Escuchemos, entonces ya sería una parte adicional, las dos partes A y B que habíamos mencionado primero, más esta parte introductoria que al igual sirve de parte final. Escuchemos el tema El Sapo Viejo con la banda Juvenil Yo-Yo. Entonces ya vimos que hay una parte introductoria y entonces ya vienen las dos sesiones A, B, a veces incluyendo la transición del puente y se termina con la misma danza introductoria. Esta estructura ya la tienen la mayoría de los porros en la actualidad. Dentro de los porros famosos pelayeros que tienen esta estructura, tenemos el Gran Marzo, tenemos el Pájaro, Sábado de Gloria, el Minde, el Pilón, el Tortugo, el Porro Viejo Pelayero, Nando Pérez, el Estanquillo, Oro Blanco, Pedro Julio, el Ratón y el Sapo Viejo, que son los temas pelayeros o porros pelayeros. Entonces, fíjate, este es el repertorio que ellos, los pelayeros, están reclamando y le dan el título de porro pelayero. Este repertorio que, como ya les dije, más o menos de la época de allá de 1918 hasta 1940 o 45. La particularidad porque tiene pues que la mayoría son improvisados. La parte de exposición melódica es improvisación de trompetas, bombardismos y trombones, y que la parte de la gozada también tiene algo de improvisado. En los últimos tiempos, estas características pues ya han desaparecido. De los años 80 para acá, aunque conserva la estructura ya descrita, sus compositores y arreglistas ya le han dado a la parte de la orquestación y de los arreglos, le han dado ya una mirada diferente, se han cambiado las formas en las exposiciones melódicas. Ya no improvisa el trompetista solo, sino que lo hace las 3 o 4 trompetas de la banda
juntas, armonizadas, como si fuera un coro, ¿no? Se hace a voces. Igualmente, la parte de la voz de los clarinetes también se hace con los 3 o 4 clarinetes, también a voces. La parte de improvisación ya se corre por cuenta de bombardino sobre la parte de clarinete. Igualmente, pues la vozada, todo es escrito, ya eso ya es otra característica que adquirió el porro, que ese era un porro campesino que no se podía escribir porque era improvisado. Ya de esta forma se puede escribir porque ya no hay improvisación. Entonces, han surgido una cantidad de temas que los pelayeros dicen que, no, que ya no son porros pelayeros, pero que son porros muy bonitos y que han sido éxitos, entre los cuales encontramos el río Sidú, encontramos a Palo de Corraleja, encontramos La Lorenza, Malala, Casabal de Maestro Victoriano Valencia, Mochila de mi autoría, El Mesazo de mi autoría, La Chepana de mi autoría, María de las Mercedes, Amor y Sentimiento, y la gran mayoría de los temas que se presentan en los festivales tienen ya estas características. Escuchemos aquí Mochila. Entonces ya escuchamos ya la orquestación de la banda muy diferente, ya con todos los elementos armónicos y rítmicos que se le pueden aplicar a cualquier agrupación de baile. Entonces ya no hay ningún problema en pasar estos temas a la orquesta de baile o a cualquier tipo de formato. Y la muestra está en eso, que ya estos porros tradicionales, estos porros, tipos de porros, ya están transitando por todos los formatos eh, musicales. Ya los escuchamos en la banda, los escuchamos en la orquesta de baile, los escuchamos en guitarra, los escuchamos en acordeón. Incluso a mí me tocó, tuve la oportunidad de hacer arreglos sinfónicos para la Sinfónica de Bogotá, con Mochila, con La Lorenza y todo este tipo de porros que son muy bonitos y que aunque han perdido de pronto algunos elementos improvisativos, ha ganado otras cosas como la parte armónica, la parte de limpieza del sonido y que ya pueden ser escuchados por cualquier clase de público. Comprendo. Un lenguaje, maestro Dairo, en ejecución bastante armonioso, bastante complejo al mismo tiempo. Maestro Dairo, de alguna manera, y aquí me voy a adelantar a lo que más adelante le quería formular en pregunta. Sabemos que usted es el autor de ese soberano porro que es Mochila. ¿Qué siente usted cuando ejecuta Mochila? Pues bueno, sabemos que tiene todos los sentimientos encontrados porque precisamente usted es el autor. Pero más allá de serlo, cada vez que usted ejecuta Mochila, ahora que lo mencionó, y me adelanto en ello, repito, ¿qué siente, maestro? Porque aquí hay un dualismo. Primero, por tratarse de que usted es el autor. Segundo, porque de alguna manera usted lo está ejecutando, no solamente lo parió, sino que lo está ejecutando, lo está llevando a cabo. ¿Qué siente? ¿Qué siente desde esa perspectiva de las dos orillas? Eso, ¿verdad? Que son sentimientos a veces bonitos, agradables, experiencias, pero también hay veces experiencias un poquito no tan como la que me tocó vivir hace poquito. Me tocó despedir a una gran amiga con el tema Mochila. Entonces, bueno, fíjate ese contraste, ella que era la admiradora número 1 de mi porro y me dijo que el día que me muera tienes que ir a llevarme con Mochila. Entonces, imagínate ese sentimiento encontrado que produce al estar uno en medio de la alegría, del orgullo a veces, y compartir la alegría de la gente y sentir el agradecimiento sobre todo del barrio Mochila de Sincelejo por la composición y todas estas cosas, a llegar al momento de uno despedir a un amigo
con un tema de esto. Digo, son cosas, sentimientos a veces encontrados, pero igual en la mayoría de los casos el orgullo y el sentimiento del deber cumplido con Sincelejo, que me ha dado tanta gloria, me voy tranquilito sabiendo que dejé un gran tema no solamente a Sincelejo, sino a repertorio de bandas a nivel nacional. Es un tremendo porro. Y usted precisamente en Mochila, vamos a hacer un paréntesis, querido público, para que se contextualicen las personas que no sean de la costa, que no sean de la región Caribe. Aquí Maestro Dairo por la sala de Facebook Live y de Cisco Webex, nos ve gente a nivel nacional, de Santa Fe, de Bogotá, tenemos gente conectada siempre en martes de juglaría. Estimado público, Mochila, aquí en Sincelejo, la capital de Sucre, es uno de los tantos barrios notables que hay. Y allí, Maestro Dairo, allí, cerrado este paréntesis, usted digámoslo, en el coliseo cubierto o la cancha cubierta de baloncesto de este portentoso barrio, usted ha ganado muchísimas concentraciones en festivales y de alguna manera ello ha trascendido en la música de banda. Por ello, como le decía más temprano, usted ha tenido un reconocimiento, ha trascendido en esto que sociológicamente conocemos como la cultura sabanera en toda su flor de piel, en todo su esplendor. Y Mochila es quizás uno de esos porros emblemáticos que es un estudio obligado cuando vamos a departir, a compartir o simplemente a ensabanarnos con ese mundo mágico que es el porro, de tal suerte que esa música, de tal suerte que Mochila es completamente un paso obligado, es un pasaporte, por decirlo de alguna manera. Maestro Dairo, en contraposición o como antítesis a esa belleza que reviste la dama que se llama porro paliteado, tenemos otra dama, tenemos otro portento, que es el porro tapado. ¿Qué a su juicio, Maestro Dairo, y en su experiencia musical, qué diferencias podríamos traer a colación? Bueno, la verdad que a nosotros nos han indicado el ser los dueños del porro tapado. Igualmente, ya no podríamos decir que esto pertenece solamente a Sincelejo y a la Sabana, pues ya esta clase de porro ya ni solamente a Pelayo. El porro sabanero o tapado ya se ejecuta en todo Colombia e incluso fuera de Colombia. Te digo porque vi en estos días una banda Bellyman de Francia, de París, haciendo unas presentaciones en el parque, de uno de los parques de París, ejecutando en San Carlos, de estos nuestros. Después vi otra en Argentina. Pues ya nuestra música ya trascendió las fronteras patrias y está siendo degustada por los públicos internacionales. El porro tapado, al igual que el palito, pues también tiene varias secciones. Normalmente, pues, como puede tener 3 o 4 o 5 secciones, dependiendo del gusto y la necesidad del compositor. Hay un cambio de protagonista instrumental en el desempeño melódico. Igual como pudo haber entrado una trompeta, puede ser arrancado por una cuerda de saxofones en la orquesta, puede ser arrancado por los bombardinos. Entonces, el expositor melódico ya no necesariamente son las trompetas, pero generalmente la entrada A siempre es una parte fuerte que es muy bien para las trompetas, a veces combinadas con la cuerda de trombones. La segunda parte podía ser entonces una parte suave que le podía corresponder a un bombardino, a los bombardinos o a los clarinetes, o funcionar los clarinetes con los bombardinos. Y ahí se van entonces pasando la pelota de una cuerda instrumental a la otra. Entonces, este tipo de tema es
multiseccional y los roles melódicos se van cambiando o sea, hay cambios de parte, ¿no? No es usual la introducción de las danzas. No conozco ningún porro tapado que tenga la danza introductoria. A diferencia del tapado donde el discurso melódico se estructura a nivel improvisatorio, el porro tapado, la melodía es definida enteramente por el compositor, o sea, no se improvisa, es una melodía fija. La parte improvisatoria pues se puede dejar al final sobre una parte de clarinetes o un mambo exclusivamente hecho para mantener la parte del improvisador, que generalmente es un trompetista o un bombardino, o los dos. Entonces, miremos y ahora desglosamos las partes, cómo suena cada uno. Como nos damos cuenta, entonces la exposición melódica arrancó la trompeta, pasó al bombardino, después pasó al clarinete y se van haciendo el juego entre ellos. La sección A de la introducción. Porro, tapado o sabanero. Sección de trompetas o trombón. Escuchemos el ritmo. Se puede apreciar ahí fácilmente el patrón rítmico del bombo, que es el que marca más el ritmo, ¿no? El que diferencia el ritmo de uno con el otro. Soy el pum, 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 que es más o menos el patrón rítmico del porro, el redoblante acompañándolo, haciendo redobles largos entre golpe y golpe, y el platillo también haciendo casi lo mismo que hace el bombo. Esto acompañando la parte fuerte del porro, que es generalmente la parte de trompetas. Pero cuando ya cambiamos a la sección de bombardinos o de clarinete, ya entonces se cambia el golpe del bombo y se cambia el golpe de redoblante, y los platillos amarran también, al igual como si fuese un guache o una maraca. Escuchemos. Sección de clarinetes o bombardinos. Podemos escuchar ahí que el redoblante en su acompañamiento amarra el redoblante y es casi igual a lo que se hace en el porro paliteado, no tiene ninguna diferencia. El platillo, igual como ya dije, pues es amarradito al igual como si fuese una maraca o si fuese un guache. Pero el bombo cambia al pum pum, hace dos golpes con la mano derecha en el parche derecho y con la mano izquierda quita la resonancia del parche, pum pum, y apaga, o sea, tapa. Y por eso este tipo de porro se llama porro tapado, porque el bombero va tocando con la mano derecha y tapa el parche del bombo con la mano izquierda para apagar la resonancia. Entonces, por eso se le dice que es un porro tapado, a diferencia del porro paliteado, donde el bombero deja de tocar y comienza a percutir en la tablita o a palitear. Por eso aquel es paliteado y este es tapado. Escuchemos a estos temas. También se le puede, otra característica es que se le puede poner la voz.
son fáciles de escribir, como son partes fijas, melódicamente fijas, entonces el arreglista pues tiene más defensa para hacer un arreglo y llevarlo a cualquier tipo de formato. Generalmente este era el porro que se escuchaba en las orquestas del maestro Lucho de Mude, en la orquesta de Pacho Galán y todo ese poco de orquesta del maestro Pello Torres. Estos eran el tipo de porro que se conocían, porque el porro paliteado, como es improvisado o era improvisado, era muy difícil de llevarlo a la parte de otros formatos, a la orquesta de baile, sobre todo. Entonces, este porro no, o porro tapado o sabanero, ya hoy en día pues está regado en todo Colombia, como te dije, se escucha en todos los formatos, en la banda, en la orquesta de baile, en los acordeones, en guitarra, porque es fácil de interpretar. El arreglista aquí pues tiene mucha defensa y tiene muchos argumentos para hacer un arreglo. Comprendo, maestro. Una mezcla bastante interesante, ¿no? Un lenguaje también bastante dinámico. Toda vez que ellos nos da a entender que tenemos un abanico portentoso en estas dos variables del porro, tanto tapado como paliteado. Maestro Dairo, antes de pasar de alguna manera a su vida como personaje emblemático de esto que estamos precisamente hablando, que es el porro, ¿con cuál se matricula su señoría? ¿Usted considera que lo llena más el porro paliteado o a contrario censo, podríamos decir que lo llena más el porro tapado? Una pregunta un poco comprometedora, digámoslo así, teniendo en cuenta su experiencia y pues que usted es un compositor también emblemático. ¿Con cuál se matricula? ¿Cuál es ese que lo llena más? Esto es bastante difícil. Uno como músico, pues, no, a veces no hace como compositor, no hace la composición para uno, sino la hace para el público. Y es lo que de pronto lo llena y ahí donde uno mide la reacción y lo emociona a uno. Cuando uno ve el caso de mi tema Mochila, que la gente lo gusta, pues lo gusta en todo, y sobre todo la juventud que anteriormente no era tan gustosa de este tipo de música, viendo hoy en día que los pelados están bailando Mochila, que están bailando la Lorenza, que están bailando, eh, es gran motivo de orgullo para uno, pero igual cuando está uno tocando cualquier de estos temas, sentir al maestro Pío Torres o sentir al maestro Lucho de Mude, igualmente uno se emociona y yo pienso que para uno es muy difícil, para cualquier persona, es difícil decir que tal porro es mejor que otro, eso es bien subjetivo. A mí igualmente pues me gustan los porros paliteados, sobre todo eso me gusta la cadencia con que los pioneros de esta música pues ejecutaban, esa parte a mí me llena mucho, pero no podemos quitarle el mérito a las nuevas composiciones, escuchar un Río Sinú hoy en día, escuchar un Malada del maestro Victoriano Valencia, pues a cualquiera lo emociona y es igual de pronto el sentir, la emoción que se siente. Yo no te puedo decir que me gustan más los paliteados o los sabaneros, yo soy sabanero, pero igual pues me gusta toda la música de banda. Te comentaba que cayó un fenómeno entre los porros tapados, igualmente sucede con algunos porros tapados que tienen letra. Al porro tapado es más fácil pues ponerle la letra. Y hay una moda, un despertar del porro tapado vocalizado, incluso en los festivales ya se califica esta modalidad. Y han despertado o se han descubierto o se han destapado una serie de compositores grandísimos y que nos llenan de orgullo y que han llenado de buena música el pentagrama nacional. Entre ellos, pues, lógicamente, el maestro Rubén Darío con su fiesta en Corraleja, el Cincelejano del maestro Mañungo, Toro Negro de Daniel Monte, la Rancapeta de mi compadre Armando Cortera, todo ese poco tema, Camel de Bolívar del maestro Lucho de Mude, esa gran cantidad de temas que hoy en día se están cantando en la banda. Pero hay un fenómeno, como te dije,
con un tema en la Corraleja. Y es algo que comenzó la Superbanda de Colomboy y que ya está extendido en todas las Corralejas y con todas las bandas que ameritan en la Corraleja, con un tema que se llama Imágenes, del maestro Leonardo Gamarra. Nosotros en la banda, en la Corraleja, de pronto, haciendo el experimento, nos pusimos a cantar. La banda tocaba y nosotros los músicos, los que teníamos la boca desocupada, comenzábamos a cantar la letra del porro y a la gente le fue gustando. Este porro que lo grabó la Superbanda de Colomboy por allá hace ya como 10 años. En estos últimos 4 o 5 años tuvo ese gran despertar en las Corralejas, se puso de moda nuevamente porque la Superbanda de Colomboy comenzó a poner a la gente en la Corraleja a cantar. Y hoy en día cuando la banda toca Imágenes, no solamente los que están en el palco, sino los que están debajo en la arena, también se paran enfrente de la banda a tararear la melodía, a cantar este género. Vamos a escuchar un pedacito de Imágenes. Ese es el tema que está causando euforia en las Corralejas. No lo puedo dejar correr porque no corren los derechos de autores. Entonces, fíjate el cambio, el vuelco que ha dado nuestra música de banda en los últimos años. Ya este tema pues está grabado no solamente con la Superbanda de Colomboy, sino está grabado en todos los formatos y está haciendo euforia donde quiera que llega. Esto de pronto, que te digo, uno de los grandes aportes que está haciendo la música de banda hoy en día al repertorio nacional. Así es, y que dicho sea de paso, profesor Dairo, es de mucha importancia esa labor que precisamente ustedes están haciendo como música de banda, como bandas de viento, que, insistimos, no se puede dejar pasar por alto. Maestro Dairo, pasando de Su Majestad el Porro, pasando de todo ese andamiaje, engranaje, ese despunte de grane que tiene el porro, ya pasamos por Pelayo, como bien usted lo señaló, con el porro paliteado, aterrizamos aquí en nuestra sabana de Sucre, viejo Bolívar grande, con el porro tapado. Vámonos al protagonista, a usted. No podemos finalizar la entrevista sin poder aterrizar en lo que yo he denominado personaje emblemático, insisto. Maestro Dairo, usted y querido público, es oriundo de un pueblo bastante acogedor donde otrora se celebraba en el mes de septiembre, querida audiencia, las fiestas en Corraleja. En el mes de septiembre, por allá en los albores del 16, 18 de septiembre aproximadamente, de cada año, es el entorno de la Virgen del Socorro, San Luis de Cincé. De aquí es nuestro invitado, como lo dijimos al inicio de la entrevista. Ese noble, noble tierra, noble pueblo, donde llegaría en 1775 el capitán español don Antonio de la Torre y Miranda a colonizar o a fundar a San Luis de Cincé. Maestro Dairo, hay algo muy curioso que me llama la atención, me ha llamado la atención desde vieja data, y es que usted siempre se ha inclinado por la música. Bueno, tenemos que advertir aquí, en este estado, que usted, en cuanto a su entronque, su línea ascendente, doña Belarmina Acosta y su padre, don Ismael Mesa, usted de esas dos corrientes de sus señores padres tiene vena musical, porque bueno, doña Belarmina
en su entronque le recorrió esa sangre musical, y de don Ismael también. Usted empieza con esas lides musicales sin querer llegar a la trompeta, como es su especialidad hoy en día, la trompeta mayor. Hablemos un poco de esos inicios de Dairo Mesa. Usted tiene un personaje muy, muy fundamental, que fue Demetrio Pipe Guarín. De allí empieza usted a despuntar en el podium histórico como uno de los personajes de la música de banda. Hablemos un poco a nuestra audiencia, maestro Dairo, sobre ese particular. Muchas gracias, Jesús. La verdad fue que Cincé, San Luis de Cincé, la tierra de la Virgen del Socorro, ¿no? Ese de pronto es uno de las cosas más importantes para nosotros los cincianos. Y bueno, mi vida musical comenzó al lado de mi tío Francisco, hermano de mi mamá, que era el acordeonista del pueblo, mi tío Reinaldo, que era quien tocaba el acordeón a la espalda, el acordeón con los pies, y donde algunos artistas pues tomaron de ahí. Desde muy niño pues yo estuve al lado de ellos. A la edad de 12 años, eh, mi papá era el que tocaba el redoblante en la banda 8 de septiembre de Cincé, que ya estaba un poquito incompleta, y entonces en esa época, pues mi papá, junto con otros de los músicos, le tocaba salir a otros pueblos a recoger músicos para reforzar la banda 8 de septiembre, para cumplir con la sagrada misión de amenizar la fiesta religiosa de la Virgen del Socorro, que era del 30 de agosto al 8 de septiembre, eran 10 días de toques, tocando valses, tocando pasillos, tocando los ritmos que se tocan en la puerta de la iglesia, y que mi papá llevaba entonces sus amigos a reforzar la banda, y que llegaban a mi casa, y desde entonces pues yo comencé a ser conocido en el mundo de los músicos de banda, hasta cuando llegó el maestro Juan Madera en 1972, ya el maestro Juan Madera, autor de La Pollera Colorada, venía ya glorioso de Barranca de Meja, después del gran éxito que tenía. Se incorporó nuevamente a la banda 8 de septiembre, y se dio cuenta pues que la banda había que renovarla, había que reforzarla, y entonces como se hizo un comité cívico cultural, se hizo convocatoria para hacer una nueva banda, y ahí pues quedé yo incluido junto con mis hermanos y mi papá. Y en el año 1973, en un mes de julio, llegó el maestro Demetrio Guarín Mercado, el papá de Demetrio II, el Pipe Guarín. El Pipe es el hijo. El maestro Guarín es Demetrio Guarín Mercado, quien se encargó de la instrucción de la banda, y al año siguiente, ya en el mes de marzo, ya estamos dando nuestros primeros pininos, ya como la banda 8 de septiembre sin ser, que ha sido vigente hasta la fecha. Ahí estuve con ellos, fui su director musical, y después ocupé las dos funciones de músico mayor y de director musical, hasta cuando ya me vine en el año 82, 83 para Cincelejo a, a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sucre, hacer mi carrera de matemático, y encontré acá en Cincelejo las puertas abiertas nada menos que de la orquesta del maestro Pello Torres, quien ya me conocía hace mucho tiempo y quería que algún día pues yo estuviese en su orquesta. E igualmente ya en la banda, en la universidad y en la orquesta del maestro Pello Torres, se me da también la oportunidad de ingresar como trompetista a la banda departamental de Sucre en el año 84. Usted compartía universidad, compartía Pello Torres, compartía banda departamental, iba a hacer los ensayos a la banda de Cincé los fines de semana, y hasta cuando en el año A y C tuvimos la oportunidad de crear la orquesta M10 en Cincelejo, al lado de Walter Castro, de Germán Angulo, del doctor Alfonso Barrio, y en el año 88 llegó mi propuesta para ingresar a la orquesta del maestro Juan Piña en Barranquilla. Entonces seguí vinculado con la banda departamental y compartía escenario con la orquesta del maestro Juan Piña en Barranquilla. Después de Juan Piña, entonces vino la invitación del maestro Fruco en Medellín para integrar en la banda La Bocana en la época de Ritmo Punta. Entonces estuve allá en un disco fuente con la banda La Bocana, y de ahí pasé a un grupo de salsa en Medellín que se llama el Grupo Caneo, también un grupo internacional. Y bueno, después de eso llegué a Bogotá con el maestro Juancho Torres.
ayudarle a maestro Juancho Torres en la fundación de su orquesta, su big band, que ya estaba pegada, pero todavía la orquesta pues carecía de algunos elementos, y entonces con Juancho Torres seleccionamos los músicos adecuados y se conformó la big band de Juancho Torres en Bogotá. De ahí pues me regresé para Sincelejo porque en el año 96 me nombraron director de la banda departamental y pues ya sí tenía que estar aquí tiempo completo con la banda. De allá para acá pues en el año 90 y igual 88, antes de ingresar a Juan Piña, estuve dirigiendo la banda San José de Tolo Viejo. Fui con ellos 2 veces a San Pelayo y ganamos la primera ocasión, ganamos el primer puesto con todos los premios de concurso de temas inéditos. Al siguiente año también ganamos. Y en el año 92 surgió lo que hoy se llama la Superbanda de Colomboy. Me llamó mi compadre, el maestro Lázaro Simanca, para dirigir ese gran proyecto que había nacido unos meses antes y que no tenían director. Entonces, el maestro Lázaro Simanca me contactó y yo llegué a Colomboy en un mes de octubre del año 92 y desde entonces hasta la fecha pues he venido dirigiendo musicalmente la banda, la Superbanda de Colomboy al lado de mi compadre Lázaro, que es el director general. En la actualidad pues me dedico a mi banda departamental y hacer arreglitos para el maestro Juan Piña y lo acompaño allá en Barranquilla cuando hay presentaciones. Maestro Dairo, hay algo que fue interesante, ya usted lo comentó, que es el ingreso a las filas del gran maestro Pello Torres. Cuéntenos un poco, maestro Dairo, ¿cómo fue esa entrada a esa universidad musical como fue la de Pello Torres? ¿Con qué argumentos musicales, con qué tema usted logra convencer a Pello Torres de que lo enliste en las filas? Bueno, fíjate, las relaciones con Pello Torres pues ya venían de mucho tiempo atrás porque él era amigo de mi papá y ya él iba a Cincé a amenizar precisamente en el Club de Leones de Cincé los bailes de gala que se hacían en el marco de las Corralejas y ya Pello Torres me decía el negrito. Entonces ya él me conocía y cuando ya él sabía que ya yo escribía, hacía mis arreglitos para la banda de Cincé, ya yo dirigía musicalmente a la banda. Y él decía, usted cuando se vaya para Cincelejo, tiene que llegar allá a mi orquesta. Y bueno, eso fue dicho y hecho cuando terminé mi bachillerato en el pueblo y después de tanto que me decidí irme para Cincelejo, pues encontré las puertas abiertas del maestro Pío Torres, lógicamente sin ningún examen, porque ya él me conocía, ya sabía quién era Dairo Mesa. Y bueno, ahí comenzó un nuevo mundo para mí. ¿Qué anécdota recuerda, profesor Dairo, que también con Pello Torres en esas lides musicales, qué recuerda de una anécdota que la haya marcado, ya sea jocosa o de otro resorte que usted diga, esto me marcó? Bueno, Pello Torres, a él le debo muchas cosas. Yo a Pello Torres le aprendí muchas cosas, sobre todo la disciplina, el respeto por la música, el amor por la música. Y entonces una de esas tantas anécdotas es que nos tocó, él siempre era defensor de la parte artística y de la presentación de su orquesta, de sus músicos. Fue donde yo aprendí a hacer el nudo de la corbata y a ponerme un saco. Y yo recuerdo que una vez nos tocó en una fábrica de cemento por aquí cerquita, amenizar la fiesta de los trabajadores de esa fábrica y eran las 12 del día y nos pusieron unas 2 carpitas esas que medio tapaban el sol, pero hacía un sol canicular y una temperatura como de 40 grados y con esa temperatura nos tocó ponernos el saco y la corbata con el maestro Pío Torres. Son cosas que a veces uno cree que no enseñan, pero después uno analiza y entonces donde uno ve la disciplina y la enseñanza del maestro Pello. Entiendo, claro, que da esa disciplina. Igual saludamos a una gran cantante que estuvo precisamente con Pello Torres, que fue nuestra profesora Livia Díaz. Enviamos un saludo, Livia, que estuvo en esas filas también del maestro Pello. Posteriormente hace su arribo a la Casino Tropical. Maestro Dairo, de alguna manera
no podemos dejar pasar por alto esa conectividad que usted tuvo y tiene, como nos lo acaba de decir, con el hijo de San Marcos Sucre, Juan Piña, hermano de Carlos, quien también usted ha fraguado una bonita amistad. Cuéntenos cómo fue ese empalme, cómo fue esa llegada de Dairo Mesa Acosta a la fila de Juan Piña y a fraguar esa bonita amistad tanto con Carlos como con el mismo Juan. Bueno, sí, eso, gracias. La verdad que quiero ante todo, pues ojalá me estén escuchando Juancho y Carlos, mis hermanos, que no somos colegas, somos hermanos, ya siempre lo hemos reconocido, somos ya una amistad de más de 30 años que nos une y siempre la preocupación, pues eh, la vida tiene cosas a veces que parecen insólitas o no sé, o tienen sus compensas, su recompensa. Yo había recomendado, de pronto él no lo supo, a un colega trombonista que hoy es el mejor bombardino del mundo. Me llamó el maestro Lisandro Mesa para que le consiguiera un bombardino y entonces él pensó en el bombardino de mi hermano que vivía allá en el pueblo. Pero él quería un bombardinista que improvisara y todas esas cosas y que fuera mi hermano. En el momento que salí a buscarlo no lo encontré y yo le dije al maestro Lisandro Mesa, me acuerdo que llegó el maestro Lisandro personalmente allá a mi casa en Cincé. Digo, maestro, el muchacho no aparece, pero váyase para la llanada de Sucre. Allá está Tomasito Benítez, que usted lo conoce, que trabajó con usted en los corraleros de Majagual. Él tiene tiene un hijo, perdón, que se llama Tomasito, que está tocando muy bien el bombardino, improvisa, lo que usted quiere, lo va a conseguir allá. Y Sandro se fue para la llanada y no se encontró con Tomasito, sino se encontró con Ramón Darío Benítez, que no lo conocía ninguno en esa época. El maestro Lisandro Mesa se lo llevó y lo puso delante de todo el mundo enseguida, ¿no? Eso fue la salida del maestro Ramón Benítez. En cualquier momento que yo estoy en Cerejo, en el parque, cuando voy a llegar a Ramón, venía de Barranquilla. Ajá, mucho, ¿qué hay por ahí? Dice, no, te vengo a buscar porque por ahí eh, Juancho Piña necesita un trompetista, pero para allá. Y necesito que te vayas conmigo a hacer una audición allá con los que esté Juancho. Ya él sabe que quién eres tú y todas las cosas, pero él quiere verte allá para hacer un ensayo. Y bueno, así fue la idea. Me vino a buscar a Ramón y me llevó a Barranquilla con Piña y enseguida pues hubo la empatía y desde el año 88. Recuerdo muy bien porque enseguida, bueno, entonces está lista, eso como un lunes o martes, está lista enseguida porque el sábado vamos para Pereira, un solo ensayo. Y yo, no, Piña, lamentablemente no puedo arrancar contigo desde el sábado porque mañana precisamente me voy para el Festival del Porro en San Pelayo con la banda San José de Todo Viejo. Entonces, si usted me espera que yo venga de San Pelayo para la otra semana, yo con mucho gusto arranco con usted con la orquesta. Eso fue finales del mes de junio del año 88, y así fue. Llegué de San Pelayo con el triunfo de la banda San José de los Viejos y enseguida empaqué maletas para Barranquilla con la orquesta de Juan Piña. Y desde entonces, pues no hemos perdido la conexión. Ya son casi más de 30 años con la orquesta de Juan. Yo he tenido por ahí algunas salidas de la orquesta, pero he regresado y nunca me he dejado de él. Comprendo. Comprendo. ¿Sí? ¿Me escuchas? Maestro Dairo, por un segundo se nos fue el audio. Bueno, es normal, querido público, es normal en estas líneas de la conectividad que suceda. Estamos en vivo, es normal. Ya retorna el audio. Sí, sí nos escucha, maestro Dairo. Sí, muy bien. Maestro, claro, es una bonita amistad que usted logra fraguar y casi que una hermandad con Carlos y con Juan, esos dos institutos de nuestra música sabanera. Y bueno, Juan Piña hay que recordar que no solo en el vallenato como corista del Binomio de Oro, la época de Rafael e Israel, sino también con su orquesta tropical, también ha hecho coro, en fin. Juan Piña es una amalgama, al igual que usted, en esta vida musical, en este universo musical. Maestro Dairo, hay un triunfo
que se le acuñe a su señoría y es importante que la audiencia lo conozca. Es un paradigma esencial dentro de su vida musical. No se puede dejar pasar por alto tampoco. Bueno, yo creo que ningún episodio suyo se puede dejar pasar por alto, pero de alguna manera usted hace 20 años rescató un porro, un señor porro, del cual todos, absolutamente todos aquí en la sabana, no solo de Sucre, sino también cordobesa, hemos degustado. O sea, yo en lo que he indagado, he tenido con total seguridad a bien saber que cada vez que se escucha el sonar, la ejecutoria de ese soberano porro, no hay una sola persona, hombre, mujer, que no se levante del entorno donde esté y no lo baile. Estamos hablando de la Lorenza. Usted logró rescatar ese porro un poco más de 20 años. Háblenos un poco de eso, maestro Dairo. Sí, vamos a escucharlo un poquito para que la gente lo reconozca. Sí, la Lorenza, ese es un capítulo muy bonito de este tema. Por casualidades de la vida, Jesús, el maestro Ricardo Hernández, que en paz descanse, director en ese momento de la banda Nuestra Señora de Rosario de la Doctrina, se había ido también de gira con la orquesta de Disco Fuente, la Sonora Dinamita, se ha ido para allá para Estados Unidos, y él había trabajado conmigo acá donde Pío Torres, éramos los trompetistas de la orquesta de Pío Torres. Él dirigía la Doctrina y yo dirigía la de Todo Viejo, perdón, la banda Superman de Colomboy. Y le digo, cuando necesiten que yo no esté, pues llamen a Nairo. Con confianza lo llaman. Y bueno, ellos me llamaron porque necesitaban ir a San Pelayo a concursar ese año, vayan los años 90, 95, 96 sería, para que yo preparara la banda. De San Pelayo habían mandado un cassette. ¿Te acuerdas de los caseticos de cinta? Sí, claro. Donde habían recopilado una serie de temas viejos tocados por músicos viejitos de San Pelayo, para que los músicos que iban a concursar ese año, pues, tuviesen una referencia de cómo se interpretaban este poco de temas paliteados que ya hemos visto aquí. Y a mí me entregaron ese cassette para que yo escuchara. Y dentro de esos temas que venían ahí, venía este tema, pero no tenía nombre, ni se sabía cómo se llamaba, ni se sabía quién era el autor. Y ya yo estaba en el proceso de grabación del tercer trabajo musical con la Superbanda de Colomboy, y me faltaba precisamente ese porro peliteado. Yo escuché el tema, lo arreglé. Bueno, no sé qué pasó, que no fui con la banda de la Doctrina de San Pelayo, o quizás ellos fueron solos, pero yo oí el tema, lo arreglé y lo llevé a Colomboy. Entonces la anécdota bonita es cuando yo voy con el tema arregladito. A mí me gustó y lo puse así porque originalmente el tema no estaba así ni armonizado, ni estaba ejecutado en forma pelayera, en forma improvisada. Entonces yo cogí, fijé las partes de escribir, hacía voces, lo armonicé y lo llevé. Y cuando llegué al ensayo, antes de comenzar el ensayo, que comencé a hacer mi calentamiento de trompeta, me preguntó Walter Macea, que era el que tocaba el bombo en la banda. Ah, maestro, ¿y el porro paliteado qué? Digo, no, ya se lo traje, aquí lo hago, ya. Hombre, ¿cómo? Sí, ya lo tengo. ¿Y cómo es? Y yo saqué mi trompeta y le tarareé con mi trompeta la introducción del porro. Pero no, maestro, ese porro viejo que eso ya ninguno lo recuerda, y ese porro es hinchabola.
hinchabola, que es un porro canción que ninguno le gusta. Y bueno, ahora lo vas a escuchar con el arreglito que yo lo traigo a ver qué pasa. Y sucedió que enseguida comenzamos a ensayar el tema, eso se le paró el pelo, los pelos a todo el mundo. Eso fue éxito desde la primera sonada. Y recuerdo que al ladito del kiosco donde estábamos ensayando, la vecina, una señora ya de más de 90 años, que siempre se paraba por la rendija del corral a vernos ensayar, se ha dado la vuelta y se metió en medio de la banda y se ha gustado esa señora el tema, pero se lo bailó. Entonces yo digo, caramba, esto va a ser un éxito. Y así fue, así fue. Apenas salió ese tema a la primera salida de la Superbanda de Colomboy, gustó, y en las corralejas entonces la gente se iba detrás de la banda de Colomboy a escuchar el porro nuevo de la banda de Colomboy. Pero en el ensayo surgió la pregunta mía: Walter, ¿tú conoces este tema? ¿Cómo se llama? ¿Quién es el autor? Porque lo vamos a grabar y no tengo referencias del tema. Es más, pero yo no sé cómo se llama esa vaina. La única banda que toca por eso ese porro cuando ya no tienen más nada que tocar es la banda de Evangelito. Digo, entonces cuando se encuentre con la banda de Evangelito, pregúntele urgente porque ya estamos en grabación. Listo, y dio la casualidad que se encontraron con la gente de Evangelito en Planeta Rica, y es más, lo pusieron a tocar como ellos lo tocaban antes. Ese tema creo que se llama La Lorenza. Yo, entonces, mire que se llama La Lorenza. Yo, carajo, pero ya está bonito ese nombre de La Lorenza, porque en ese momento La Lorenza era diferente a los nombres de los demás porros que ya acabamos de mirar por ahí, el Sapo, el tal, La Lorenza. Bueno, y desde ese momento, ese tema se ha convertido en éxito, no solamente en el formato de banda, sino que ha recorrido también todos los formatos ya escritos. Fue fácil, pues, pasar los arreglos a las demás bandas, todos los muchachos o colegas de las demás bandas, pues, siguieron enseguida y yo les pasaba el arreglo. Y nota curiosa, como sucede con imágenes, había momentos en la Corraleja, aquí en Sincelejo o en Cincé, que llevan 5 y 6 bandas, que todas las bandas al tiempo, sin ninguno, sin nada, estaban tocando el tema de La Lorenza, tipo 4 o 5 de la tarde, cuando ya la gente está entusiasmada, todo el mundo quería escuchar La Lorenza y se escuchaba La Lorenza simultáneamente con las 5 o 6 bandas que estaban en la Corraleja. Entonces, esto es una de las joyas musicales de la cual me siento honrado de haber rescatado. No digo que soy el autor, pero soy el autor putativo de este tema, y con eso y con Mochila, pues ya me siento complacido, y si no hago más nada, ya con estos dos creo que es más que suficiente. No, tremendo, maestro, y créame que aún trasciende, está vigente. La Lorenza, por eso quise permitir la pregunta, porque no podíamos dejar pasar por alto. Y va a ser per secula seculorum, va a ser perenne en el tiempo y en el espacio. Maestro, la encrucijada, usted lo mencionó, la encrucijada del alma, la encrucijada suya, Mochila o Lorenza. No me pregunte eso, mi hermano. hasta, se me, hasta se me quiere la voz con ese parte, con esa pregunta. Es Claro, más, entiendo. no, son dos cosas Imposible diferentes, escoger. pero igualmente buenas. Yo tengo más Claro. composiciones, igual me hacen la pregunta con La Chepana, que es otro de mis temas éxitos. Yo tengo un amigo que a las 4 de la tarde sacaba su botella de whisky, su mesita, y se ponía allá solo y dice, allá estoy aquí con Loren, con Mochila y La Chepana, pero a mí me gusta más La Chepana que Mochila. Entonces, fíjate, son conceptos, yo no te puedo decir que Lorenza es mejor que Mochila, ni que no. Eso va en el gusto de cada quien, en un concepto totalmente subjetivo. Ambos son buenos y creo que son de los temas, pues, últimos que han salido, Lorenza y Mochila. Sí, ambos muy buenos, y sobre todo queremos decirle a la audiencia, maestro Dairo, que usted, sí, aparte de Mochila, La Chepana, tenemos Sonrió Pelayo, El Mesazo, que también son obras muy importantes, muy insignes, que hoy por hoy cobran mucha vigencia. Maestro, para finalizar y darle paso al público con nuestro equipo de producción, a ver si existe algún aporte, una duda, inquietud para su señoría. Maestro Dairo, ¿se puede vivir de la composición y en este momento, a su visión,
el músico de banda, ¿cómo se encuentra posicionado? Jesús, lamentablemente, como te comenté, esto de la subvaloración de la banda, de los músicos, eso es histórico. Ya lo veíamos por allá desde los años 1845 en Medellín, cuando comenzaron los músicos a hacer sus bailes de salón que no cobraban, sino que lo que la gente a veces les quisiera pagar o eran sumas muy exiguas lo que cobraban. Eso ha persistido y lamentablemente pues no veo la manera como se pueda remediar eso, porque eso es casi que una cultura y yo pienso que si no es con la mano del Estado o con la ayuda del Estado que pueda emitir alguna ley, alguna cosa que se pueda reglamentar el pago de los músicos, es difícil que eh, vivir de la música, no solamente de la música de banda. Yo pues también estoy inmerso en otro tipo de formatos. Yo he vivido siempre la orquesta, he estado con las orquestas, sé cuánto se gana uno en una orquesta y cuánto se gana en una banda. La orquesta es mucho mejor, lógicamente, y menos trabajo, pero en la banda es mucho trabajo y muy poquito dinero que no alcanza ni para comer, así de sencillo. Y por lo tanto, pues el músico de banda tiene que ocuparse en otras cosas diferentes cuando tiene su tiempo libre. No solamente se puede vivir de música. Eh, en esta pandemia, pues los primeros perjudicados hemos sido los artistas en general, pero principalmente los músicos, pues que sustentamos o que sustentan eh, su familia con las producciones que hace, las presentaciones que hace, y fuimos los primeros que salimos del ambiente y quizás vamos a ser los últimos que regresemos. Son tiempos difíciles donde los compañeros, el que, como te digo, el que sabe hacer algo aparte de la música, pues ha solventado un poco la situación económica, pero a algunos compañeros pues les ha tocado muy triste, muy duro, y con la ayuda de familia, de punto de amigos, por no decir que de otra manera, están llevando la situación, pero no ha sido fácil. Eh, Lamentablemente, pues también tengo que decirlo que no hemos tenido el apoyo del gobierno. A pesar de ser un sector cultural muy tan importante para la vida de las comunidades, los músicos de banda y los artistas en general, ha sido muy poquita la ayuda del gobierno. Por ahí de pronto los que tienen las condiciones socioeconómicas para acceder a los beneficios, eso que da el gobierno de los 160.000 pesos al mes por 3 meses, creo que no ha sido otra cosa. Los que han podido lograr, los que no tienen las condiciones, no han recibido nada. Entonces, lamentable la situación de algunos compañeros. Comprendo, entendemos, maestro, y nos solidarizamos, por supuesto, más en esta coyuntura, máxima en esta coyuntura de emergencia biológica que a todos nos afecta de alguna manera. Maestro Dairo, existe como algo seguro, quizás lo único seguro que tenemos los seres humanos en esta dimensión terrenal es la muerte. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran, maestro Dairo? Pues bueno, yo siempre, a pesar de mi cara seria, yo siempre soy así una persona contenta, alegre, me gusta charlar. Además de mi, eso sí, serio en mi trabajo y respetuoso con las demás personas, pues quiero que me recuerden así por mi alegría, por mi manera de ser, no quiero cambiar, así como me ven, y yo sé que así va a ser, porque mis amigos siempre pues he tenido el afecto de mis amigos que siempre me han reconocido esta parte de la rectitud, de la nobleza y de la alegría que siempre he tenido. Comprendo. Maestro, de todas maneras ha sido, hombre, dichoso, ameno, entablar una entrevista con usted y más que entrevista, un diálogo para que nuestra audiencia, tanto de la región Caribe como a nivel nacional, sepa, conozca, indague, explore y desarrolle y afiance toda la labor que usted ha hecho a nivel musical y por supuesto se siga resaltando las bandas de viento como una entidad, como un ente, un estadio superior y que personas como usted, que no solo desde la dirección musical, sino
como músico en sí, dan una panorámica general. Esto es lo que sopesa un poco más y que a las nuevas generaciones les decimos que de alguna manera quieran a la cultura sabanera. Las sabanas de Córdoba y Sucre son una pléyade, un abanico de riqueza musical, y usted es una prueba fehaciente y contundente de esa riqueza musical que nos ha regalado a lo largo y ancho de toda esta geografía local, y que, hombre, no en vano usted tiene, repito, ese podio más que merecido en la historia, como yo lo he llamado, personaje emblemático. Maestro Dairo, vamos a pasar al público para alguna inquietud. Querido público, este es Dairo Mesa Acosta, arreglista, trompetista mayor. Ese hombre, ese humano, ese director y ese músico, sobre todo, que ya lo vieron, totalmente sencillo, desnudado completamente ante ustedes, pero que sobre todo siempre deja un legado y que no pasará siempre que estemos en una corralera. No pasará siempre que exista la posibilidad de valorar nuestra cultura musical. Allí, desde otrora, esas corralejas emblemáticas, Maestro Dairo en esos palcos, y ustedes genialmente asistían a esas monumentales. Quedan de acuerdo. Ojalá podamos, más temprano que tarde, a la fiesta brava, más temprano que tarde. Ahora sí, Anita, volvemos contigo. ¿Hay alguna inquietud en la sala de Facebook Live o en Webex? Claro que sí, José Luis Badel nos pregunta cómo y cuándo nace en realidad el ritmo porro y la invención del mismo. Bueno, de estos porros que estamos hablando, pelayeros, ya dijimos pues que es un repertorio que nace a partir de 1918, María Varilla, lo están ubicando por allá en eso, hasta más o menos 1950, pero anteriormente a eso, pues ya habíamos dicho que ya había bandas famosas antes de San Pelayo, el caso de Ciénaga de Oro, de Cincé, San Benito Abad, de Todo lo Viejo, donde ya además de repertorio clásico europeo que se estaba tocando y militar, ya se combinaban con temas autóctonos, ya como los porros y las cumbias y los fandangos. Decir que el porro nació en tal año o en tal parte, eso es imposible, al igual que la cumbia, pues son simplemente música que han sido el producto del mestizaje que sufrió en nuestra cultura durante la época de la colonización, y que ya por acá en el siglo XIX pues se vino acentuando cuando ya los bailes cantados eh, introdujeron en sus cantos los tambores, como es lo que determinaron los ritmos. A medida que se le iba poniendo tambores y ritmos a los cantos, a los bailes cantados, a los conjuntos de gaita, lógicamente, fueron naciendo esta clase de composiciones. ¿En qué año? Finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y había gran cantidad de porros de por allá en la palestra, y que en San Pelayo, que hoy se cataloga como la cuna del porro, lógicamente se dio este auge de estos compositores, entre los que podemos mencionar al maestro, quien se le eh, indalga, perdón, se me va el término, se le la composición de ellos, ¿no? Aunque hay una discusión de algunos otros compositores que no están de acuerdo, que estos temas son de Ramírez Ayazo, pero el maestro William San Pelayo muestra una evidencia por un lado, y por el otro lado la familia clama la autoría de el maestro Julio Paternino por un lado, Rodríguez Ayazo por el otro, pero la cantidad de compositores después de este tema, indudablemente la guía larga es la cantidad de temas que a la gente le gusta.
Anita, ¿qué otra inquietud existe en la sala de Facebook, Webex? Robert Rodríguez pregunta, ¿en qué momento de su vida artística empezó a hacer composiciones? ¿Y cuál fue su primera obra musical? Ah, qué buena pregunta. Resulta que por allá por los años, cuando ya tenía uno o dos con la trompeta al lado de Mato Guarín, yo le ayudaba haciendo mis ejercicios escritos con el maestro y aprendí rápidamente a leer y a escribir. Y el maestro Guarín, mire, tengo esto por aquí. Yo, mi composición está buena, entre otras cosas, y todavía no ha sido grabado. Está en lista para ser grabado ahora después de casi de 50, más de 45 años de vida artística, ya lo tengo. Y va a ser grabado con la Superband de Colomboy. Yo lo monté con la banda de Cincei, me le puse el nombre de El Sanjonero, lógicamente porque por mi casa pasada, en época pasó el Sanjonero. Ese no va a ser el nombre, lo tengo reservado por Superman de Colomboy y fue más o menos por allá por el año 77. Es un poco. Esas serían todas las preguntas que tenemos. Perfecto, Anita, muchísimas gracias. Maestro Byron, un placer nuevamente haberlo tenido aquí en nuestra sala de Facebook Live y Webex. Un placerazo. Mil gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir con nosotros y con la audiencia su vida, sus anécdotas y sobre todo su doctrina muy magistral de Su Majestad el Porro. Muchas gracias, eso a usted, muy agradecido. Un abrazo a Anita, a todo el equipo técnico que nos da la transmisión y a la gerencia del Centro Cultural Banco de la República, muy especialmente a toda la audiencia que nos está acompañando en este día. Un abrazo para todos ustedes, les quiero mucho. Bendiciones, maestro, para usted. Feliz noche. A nuestro público, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana aquí en Martes de Juglaría. Sucre, memorias e historias en Sincelejo. A nuestro equipo técnico, Anita, como siempre, un placer y beso. A Kelly, a Roberto, a Alejandro, sin ellos no fuese posible llegar hasta ustedes aquí en nuestra simultánea nacional. A nuestro director, Edwin Carrillo Duarte, nuestro abrazo fraternal de siempre. Un abrazo y hasta la próxima semana. Bendiciones.